A ver, en el medio de la Patagonia Argentina se esconde uno de los tesoros de uranio, sin explotar más prometedores del mundo. El proyecto se llama Hope, Esperanza, y la verdad es que es el centro de un choque de titanes, ¿no? Por un lado, la ambición global, el mercado, el dinero, y por otro, una resistencia local durísima que lleva décadas diciendo que no. Entonces, la pregunta es simple, ¿qué fuerza va a ganar? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Bien, para entender bien este conflicto vamos a verlo en 4 partes. Primero vamos a hablar de la fuerza imparable que empuja todo esto. Después, del objeto inamovible que se le opone. Luego veremos cuál es el factor decisivo, ese detalle técnico que podría cambiarlo todo. Y al final, cerramos con la verdadera naturaleza de esta apuesta, que es de altísimo riesgo. Listo, empecemos por la primera parte. Hablemos de esa fuerza imparable. ¿Qué es lo que empuja este proyecto con tanta, pero tanta fuerza? Bueno, la respuesta viene de los mercados globales y de la propia ambición nacional de Argentina. Ok, miren, el mundo entero tiene, por decirlo así, hambre de uranio. Todo el mundo quiere seguridad energética, todos hablan de descarbonizar, y eso ha hecho que la demanda se vaya por las nubes. ¿El problema? La producción no alcanza. Fíjense en esto. La producción global apenas cubre entre el 80 y el 90% de lo que necesitan los reactores. Hay un hueco, un déficit estructural. Y claro, eso hace que cualquier nuevo yacimiento como el de Chubut se vuelva increíblemente valioso. Y acá está el número clave, el número mágico, $80. $80 por libra. Este es el precio de los contratos a largo plazo y es lo que lo cambia todo. ¿Por qué? Porque un precio así de alto de repente hace que depósitos que antes no valía la pena ni mirar, ahora sean, potenciales minas de oro. O de yellow cake, para ser más precisos. El incentivo económico es sencillamente brutal. Claro, y el gobierno argentino está viendo todo esto, y dice, acá hay una oportunidad gigante. Por eso lanzaron lo que llaman el Plan Nuclear Argentino. Y la meta es súper ambiciosa, ¿eh? No se trata solo de tener suficiente uranio para ellos, para su propio consumo. No, quieren jugar en las grandes ligas, convertirse en un exportador importante de combustible nuclear. Y ojo, que esto no es solo un plan en un papel. El gobierno ha puesto sobre la mesa herramientas muy potentes para que esto suceda. Por un lado, crearon YPF Nuclear, que es básicamente una división de la famosa petrolera estatal YPF, para que se ponga al frente del desarrollo en Chubut. Eso le da un peso simbólico y estatal enorme. Y por otro, para conseguir los cientos de millones de dólares que hacen falta, ofrecen el RIGI. ¿Qué es esto? Es un régimen que básicamente le dice a los inversores, vengan, pongan su dinero acá, que por 30 años les garantizamos que las reglas del juego no cambian. O sea, los protegen de la típica volatilidad argentina. Pero bueno, toda esta fuerza, todo este impulso de los mercados y del gobierno choca de frente. Y choca con una pared que, hasta ahora, ha sido imposible de mover. La gente de la provincia de Chubut y su oposición. Y es que la oposición en Chubut no es algo de ayer, ¿eh? Ni tampoco es un grupito de gente. No, es un movimiento social que tiene historia y lo más importante, que sabe cómo ganar. Mire la cronología. Ya en 2003 consiguieron una victoria gigante con una ley que prohíbe la minería a cielo abierto. Y más reciente, en 2021, cuando el gobierno provincial intentó aprobar una ley para permitir la minería, la gente salió a la calle en toda la provincia y en menos de una semana, tuvieron que dar marcha atrás. Así que estamos hablando de un movimiento súper organizado y con un poder de convocatoria impresionante. Y esta es, digamos, su arma legal. La Ley 17-N68, que es la famosa Ley 5001. Y es súper específica, ¿eh? Dice textualmente que prohíbe la minería metalífera en la modalidad a cielo abierto. Ojo con ese detalle. La ley no dice prohibido el uranio, dice prohibido ese método. Y ese es el corazón de todo el bloqueo legal. Mientras tanto, del otro lado, desde el gobierno nacional, el discurso es muy claro. Para ellos, desarrollar el uranio no es un capricho, es un pilar fundamental de su plan energético. Lo ven como una cuestión de soberanía nacional, de estrategia de país a largo plazo. Y acá es donde se ve clarito el choque de dos mundos, dos visiones totalmente opuestas para el futuro de Chubut. Por un lado, los que apoyan el proyecto te hablan de más de 300 millones de dólares de inversión, más de 1.500 puestos de trabajo, desarrollo para una zona que se siente olvidada. Y por el otro lado, los opositores te dicen, un momento, esto es una amenaza directa para el agua del río Chubut. No confiamos por la contaminación que ya hubo en otros lados y además acá hay una decisión del pueblo que hay que respetar. El lema es claro. El agua vale más. Y si tuviéramos que resumir toda la postura de la oposición en una sola frase, sería esa. Se convirtió en su grito de guerra, en su bandera. No es no. Es simple, es directo y deja muy en claro que su posición, al menos hasta ahora, no se negocia. Ok,
Entonces tenemos un empate, un punto muerto total. Por un lado, una fuerza que empuja. Por otro, una pared que resiste. ¿Qué podría romper este equilibrio? Bueno, toda la atención ahora está puesta en un debate técnico, en el cómo, en el método que se usaría para sacar el uranio. Y el método en cuestión se llama recuperación in situ o ISR por sus siglas en inglés. A ver, para que se entienda fácil, en lugar de hacer un cráter gigante, un pozo a cielo abierto, esto funciona de otra manera. Imaginen una especie de diálisis pero bajo tierra. Se inyecta un líquido especial para que disuelva el uranio allá abajo, en la roca, y después simplemente se bombea ese líquido, ya cargado de uranio, hacia la superficie. El proceso en teoría es bastante directo, y todo pasa bajo tierra. Paso 1. Unos pozos inyectan esta solución que disuelve el uranio. Paso 2. Allá abajo, el uranio se despega de la roca y se mezcla con el líquido. Y paso 3. Otros pozos, los de recuperación, chupan esa mezcla y la traen a la superficie. La clave de todo esto es que no hay una gran excavación visible. Y acá, claro, viene la pregunta del $1.000.000. ¿Es este método, el ISR, la llave maestra? La solución técnica que puede, legalmente, abrir la puerta que la ley provincial y la gente de Chubut mantienen cerrada con 7 llaves. Bueno, acá es donde la cosa se pone técnica y súper interesante, porque el argumento de los que impulsan el proyecto es legal. Escuchen, la ley prohíbe la minería a cielo abierto. El ISR no es minería a cielo abierto. Por lo tanto, es legal. Simple. Pero la respuesta de la oposición es geológica y ambiental. Dicen, un momento. Los estudios muestran que la geología de Chubut no es la correcta para este método. Es riesgoso, se pueden contaminar las napas de agua y al final del día la única forma de sacar el uranio de ahí de forma rentable va a ser con el método de siempre, el que está prohibido. Y para entender por qué se está peleando con tanta intensidad, por qué tanto interés, solo hay que ver el tamaño del premio. Miren estos datos de yacimientos que están ahí nomás. Fíjense en Cerro Solo. La ley del mineral, o sea, la concentración de uranio, es de casi 3.000 partes por millón. A ver, para que tengan una idea, eso es una concentración altísima, de clase mundial. El potencial geológico que hay en esa zona es, para decirlo simple, gigante. Muy bien. Entonces, ¿cómo juntamos todas estas piezas? ¿Qué conclusión sacamos? Bueno, el análisis final nos muestra de qué se trata realmente toda esta apuesta de altísimo riesgo. Si lo ponemos en un análisis simple, la tensión es máxima. Por el lado de las fortalezas y oportunidades, tenemos todo. Está en una zona con uranio probado y de altísima calidad. El mercado mundial está pidiendo a gritos más uranio y el gobierno nacional lo apoya con todo lo que tiene. Pero, del otro lado, las debilidades y amenazas son igual de enormes. El proyecto en sí está en pañales. Y lo más importante, tiene en contra una ley provincial y una oposición social que ya demostró que puede ganar. Es un choque de trenes en toda regla. Y esto nos lleva a un punto que es absolutamente crucial entender. La apuesta acá no es geológica. Nadie duda de que el uranio está ahí y de que es bueno. Eso se da casi por hecho. No. El verdadero riesgo, la verdadera pregunta, está en otro lado completamente distinto. Y esta frase final lo resume todo a la perfección. Quien pone dinero aquí, en realidad no está invirtiendo en un depósito de uranio, está invirtiendo en un resultado político. Es una apuesta que la fuerza combinada del gobierno nacional y los mercados globales será suficiente para, finalmente, romper el bloqueo político, legal y social que ha mantenido este tesoro bajo tierra por décadas. La gran pregunta que queda flotando es esa: ¿cuál de las dos fuerzas, al final, ganará la pulsada?